Muy bien, ¿cómo están? Último fragmento, cuarto fragmento de la clase número 4. Vamos a pasar al último factor productivo, al capital. Así lo buscamos por acá en el Power. Bien, capital. Samuelson lo define como el capital técnico. No, ya vamos a ver una clasificación de lo que significa capital técnico. Pero quédense con la idea de que capital técnico equivale a las máquinas, a la maquinaria. Él va a decir que el capital son los bienes duraderos que produce una economía y que sirven para producir otros bienes. Es decir, quédense otra vez con la idea de bienes que producen otros bienes, acuérdense de eso. Eh, para definir qué es el capital, pensemos también en un ejemplo. Capital es la primera caña o el arma casera que creó el hombre o la mujer para pescar o para cazar y que le sirvió para multiplicar su productividad, para cazar cada vez más. Una caña, lo que le permitió al hombre o a la mujer es eh, ser mucho más eficiente, producir mucho más, aumentar su productividad. Entonces lo que tenemos son bienes, capital equivale a bienes que me sirven para producir otras cosas, para aumentar mi producción o para generar producción. Ese es el origen de capital. Barré dice que son, en otra definición, un conjunto de recursos económicos heterogéneos y reproducibles, otra vez la idea de que se pueden reproducir, que a través de su uso indirecto permite obtener en un periodo una renta. Yo creo que no conté, pero así como el factor productivo trabajo tiene como remuneración el salario, el factor productivo recursos naturales tiene como remuneración la renta, mientras que el factor productivo capital tiene como remuneración los intereses. Ahora vamos a ver un poco de eso. Eh, este tema de reproducibles que generan a través de su uso indirecto, creo que también después algo voy a decir sobre eso. Bien, la acumulación de capital es en esencia el, es la esencia del sistema capitalista, la acumulación de capital. Y piensen en esto, a diferencia de los bienes de consumo, el capital no sirve para atender necesidades humanas inmediatas, sino que él lo resuelve eh, de forma indirecta. O sea, yo no me como la caña o el martillo, yo no me como la máquina para hacer pizzas, yo me como el producido. Lo que uno genera con el capital es el bien de consumo, o también puede ser un bien intermedio, puede ser que la máquina en vez de producir eh, pizza, la máquina lo que produce es la caja de la pizza o produce algún bien que sirva para la producción de pizza, por un insumo, por ejemplo, la levadura, o un martillo. Yo no me como el martillo me sirve para producir otro bien o para hacer una tarea productiva. Con lo cual, me gustaría que asocien la idea de capital con las herramientas, las maquinarias que sirven para producir bienes o para hacer tareas o servicios. ¿Y el dinero? ¿El dinero es capital o no es capital? ¿Es un bien? Sí, es un bien tangible. ¿Que me sirve para producir bienes o no? ¿Sirve el dinero para hacer otros bienes? La respuesta es sí, porque el dinero sirve para producir más dinero. Por ejemplo, poniéndolo en plazo fijo. El dinero sirve para producir otros bienes que son también dinero. Eh, ahora, cuando decimos de manera indirecta, también tenemos que hacer referencia a que mientras los trabajadores o la tierra dependen de la geografía del país o de la demografía, de la cantidad de población, es decir, la población y la tierra o la minería en montaña dependen en mucho grado, en gran medida, de algo que está dado en un país, que le tocó a un país ser con mucha población o con montañas. En cambio, el capital, por eso decía que la función principal del capitalismo es producir capital, acumular capital. El capital se acumula, el capital se elabora, el capital se produce, las cañas se producen, los martillos se producen, las máquinas se producen. Entonces lo que hacen los países, lo que hacen las sociedades, lo que hacen las personas individuales, es tratar de acumular capital. Y en ese proceso de creación
es tan importante porque es lo que define una sociedad que sea rica o pobre o rica. Digamos, no hay países con recursos naturales abundantes que sean ricos de por sí, o países que tienen mucha población que sean ricos de por sí. En cambio, si un país tiene mucho capital, ese capital sí le va a permitir a un país tener una mejor calidad de vida, un mejor nivel de ingreso a la población. Y hay que la riqueza se mida por la capacidad de los individuos de un país de poseer y de beneficiarse de ese capital para producir más bienes. Si un trabajador tiene a su disposición la mejor máquina del mundo para producir, va a producir muchísimo más. Y si produce mucho más, va a poder también tener un salario mayor. Esto que hablamos de trabajo calificado. En su esencia, como los demás, el capital es un factor, pero al igual que los demás también es un producto. Y ese precio, como dijimos, se define a partir de una tasa de interés. Yo te presto plata, te presto mi capital, a cambio de una devolución del capital que yo te presté más una tasa de interés. Esa tasa se calcula en el mercado entre oferta y demanda de qué? De dinero. Dinero que lo ofrecen las familias y lo piden las empresas y ahí aparece como mediador el sistema financiero. Y esto por ahí es para que lo lean con un poco más de profundidad en los textos. Una pregunta interesante. ¿Cómo se genera el capital? ¿El capital cómo se genera? Yo para tener dinero, para tener plata para poder depositar en el banco, para poder gastar en una herramienta, una máquina de coser, lo que tengo que hacer es ahorrar en la regla básica de la acumulación, del famoso hombre que se hizo rico, ahorrando, en vez de salir a comer afuera, se quedaba y eso permitió ahorrar para producir, para comprarse un taxi y poder salir adelante. Es decir, posponiendo consumo, sacrificando calidad de vida, ahorrando y destinando esa plata a la inversión en bienes indirectos, que en el futuro permitirán que esa persona aumente la producción. Ahorro para comprarme una computadora, si yo lo que yo quiero es dar clases online, etc. Ahora, si yo no tengo plata como para ahorrarla, mucha acumulación de capital en el sistema capitalista actual se hace a partir de deudas, se hace a partir eh, de ir a tomar un crédito. Tomo una deuda y lo aplico a alguna actividad útil que me va a permitir pagar ese crédito y a su vez generarme un ingreso extra. O sea, tiene que ser esa actividad lo suficientemente útil como para que yo pague el préstamo y al mismo tiempo me quede con una ganancia para vivir. En ese punto la tasa de interés es un elemento fundamental porque define si se van a crear muchas o pocas empresas. Quiero decir, eh, si la tasa de interés de los bancos es baja, el crédito se vuelve barato. Yo tengo que devolver lo que me prestaron y poca plata más si el crédito es barato, si la tasa de interés es baja. Yo puedo devolver ese préstamo sin mucho esfuerzo. Entonces muchas personas, muchas empresas van a arriesgarse a poner un negocio, a comprar una máquina o a arreglar su casa contratando empresas. En países desarrollados la tasa de interés es casi cero, 3-4%. Mientras que acá estamos pagando, en Argentina estamos pagando tasas de créditos personales, por ejemplo, cercanas al 70% anual. Muchísimo más alto y hace que muy poca gente las pida, salvo la gente que está muy apretada y no le queda otra que pedirle igual. Entonces, si la tasa de interés es alta, si hay que pagar el doble de lo que pedí en apenas un año por los intereses, la consecuencia es que pocos se van a arriesgar a pedir ese préstamo y en consecuencia también va a haber menos empresas y menos empleo y menos actividad económica, menos crecimiento. Entonces lo que quisiera que retengan es que la tasa de interés es un indicador de la escasez y de la abundancia de capital. Los países que tienen mucho capital tienen una tasa de interés muy baja, porque es el precio de ese capital. Si el capital es abundante, la tasa de interés es baja. Si el capital es escaso, la tasa de interés es alta. Es el precio, la tasa de interés es el precio del capital. Y cuanto más capital, más barato se hace para que lo pide prestado en lugar de ahorrarlo para invertirlo en una empresa nueva. Ese es el círculo del capital y de la riqueza. ¿Eh? Otro punto a considerar. En general, a veces se suele decir que el cambio tecnológico, la introducción de la innovación a partir del uso de tecnología, incidió muy fuertemente, además de la combinación de los factores productivos,
tierra, trabajo, capital, en la multiplicación de la productividad a nivel mundial. Esos cambios en el proceso de producción y la introducción de nuevos productos o servicios ha sido clave para la superación de la escasez que había predicho este, David Ricardo en 1800. La tecnología ha permitido innovar, ampliar mercados. Piensen nomás en la cuarentena de este coronavirus sin internet. Mucha gente solo puede trabajar por la multiplicación, por la tecnología que permite hacerlo. Seguramente si la economía no tuviera esa herramienta como es internet, o los pagos online, etcétera, etcétera, el home banking, mil más, la actividad económica estaría mucho, pero mucho peor de lo que ya está ahora. ¿eh? Eso implica que tengamos entonces, a partir de la tecnología, mucho más productos e incluso más comida, mucho más comida que nunca, porque se han desarrollado innovaciones en materia agrícola, innovaciones en materia de todos los órdenes que han permitido bajar los costos de producción y ampliar la producción en prácticamente todos los productos. Así que mucha gente piensa que la tecnología es como si fuera un cuarto factor productivo. ¿eh? Déjenme hacer acá una clasificación de capital que está en varios textos. Decíamos al principio que capital técnico es el conjunto de bienes materiales que permiten aumentar la productividad del trabajo humano, es decir, las máquinas. Tenemos también el capital contable, que es el conjunto de valores monetarios que en las prácticas de amortización se consideran constantes. El conjunto de valores monetarios que en las prácticas de amortización se consideran constantes. Quiero después definir qué es amortizar. Y tenemos el capital jurídico, que es el conjunto de derechos sobre títulos valores que generan rentas. ¿Qué son títulos valores que generan rentas? Acciones. Acciones de las empresas. Yo tengo un capital jurídico, tengo una partecita de una empresa que cada tanto me paga las ganancias de esa empresa. Cuanto más acciones tengo en una empresa, más dueño soy, incluso puedo llegar a tener un director o puedo controlarla. El que tiene la mayoría de las acciones es el que controla la empresa y puede decidir en una sociedad anónima abierta el destino de la empresa. Quiero mencionar acá un concepto muy utilizado en la actividad como era el tema de la amortización. Amortización, que tengo que leerla de dos formas diferentes. Por un lado, amortizar es el valor en el que se deprecia en un tiempo determinado un bien de capital, cuando participa del proceso productivo. Esto se hace mediante un registro contable. Podemos decir que un activo, una máquina para hacer pizzas de una pizzería, se deprecia con el tiempo. Y eso hay que registrarlo en el balance, digamos. Y por otro lado, se usa amortización para referirse a la devolución gradual del capital de una deuda, de un crédito. Eso sería la amortización pasiva. La otra, la del activo maquinaria sobre una empresa, sería la activa. Pero si por último, antes que se me vaya el tiempo de este fragmento, decir que a lo largo del tiempo y la evolución de las economías se han ido evidenciando cómo las economías que acumulan mayor cantidad de capital logran mejoras en su crecimiento y en su desarrollo, mejores salarios y mejor calidad de vida. Y esta conclusión es útil para mirar cómo se organizan en los países desarrollados y en desarrollo los factores productivos. ¿En qué trabaja la gente? ¿En qué se usa ese capital para multiplicar la productividad? Una forma para clasificar la economía de los países por actividades es lo que se da en la división en tres de los sectores. Hay un sector primario, más ligado a la tierra, un sector a la agricultura, la minería, un sector secundario, asociado muy a la industria, a las manufacturas, a la transformación de la materia prima en bienes industriales, y el sector terciario, el sector de servicios, el bancario, el turismo, la abogacía, incluso los seguros, etc. Los países desarrollados fueron lentamente dejando el sector materias primas, pero también de manufacturas a los países en desarrollo. Fueron especializándose en los servicios de alta productividad. Yo mencioné lo bancario, pero también hay otros más. Las grandes empresas de Internet, por ejemplo, Google brinda un servicio. Bueno, vamos a dejar acá este cuarto fragmento y vamos a terminar esta clase 4 y esperamos que la clase quinto sea en vivo o la daremos también de esta forma. Les mando un saludo.